Vamos a ver hoy una nueva charla con Luis, como os voy a comentar. Solo brevemente, pues somos Atanor Capital. Tenemos un club donde estamos pues charlando diariamente en un grupo de WhatsApp, en uno de Discord, y en este grupo pues lo que hemos hecho ha sido decidir hacer unas charlas semanales, en este caso, en las que hemos tratado distintos temas como cómo distribuir nuestros activos, los pequeños inversores, inmuebles, empresas, bolsa, deuda, oro y Bitcoin y inversiones alternativas. Y hoy lo que vamos a ver con Luis en concreto es un tema muy interesante y bastante complejo, que es la adquisición de activos de bancos, activos inmobiliarios provenientes de bancos, todo lo que son pues créditos, y bueno, él nos va a contar más en detalle. Luis tiene mucha experiencia en este tema y bueno, lo conocemos desde que empezamos con el club. Yo creo que fue de los primeros que ha estado con nosotros, teniendo dudas, tanto en WhatsApp o incluso a veces, como ha dicho ahora, por teléfono. Y tiene mucha experiencia en este sector, por lo cual nos puede iluminar, sobre todo para mí o para muchos que no tenemos mucha idea de esto. Pues os dejo con Luis entonces. Hola a todos, espero que me escuchéis bien. Os pido lo primero disculpas por si la conexión no es la mejor, pero tenemos algún problemilla con el tema del internet. En cualquier momento me paráis, ¿vale? Y nada, os agradezco la oportunidad y sobre todo me gustaría que fuera algo muy, muy dinámico, ¿vale? Yo soy una persona que me gusta hablar mucho, pero sobre todo me gustaría que fuese una charla muy dinámica en la que interactuemos todos y sobre todo, como hemos comentado en el grupo en alguna ocasión, que sea algo que podamos llevar a la práctica. No quiero soltar una parrafada porque me podía tirar aquí hablando de lo que es el tema de las cesiones del crédito, ejecuciones hipotecarias, concurso de acreedores y compra de estos créditos con los activos garantizados 3 días. Pero quiero realmente un poco dar una breve noción de cómo funciona este sector, cómo se llega a esa compra de esa deuda, quién puede comprar, qué casuísticas nos podemos encontrar, ¿vale? Unas pinceladas por encima y sobre todo cómo podemos identificar esas oportunidades, ahora un poco en el sector en el que nos movemos todos del tema de real estate, pues ya no es en sí la compra del activo directamente, sino a través de esta herramienta, ¿vale? De esta vía. Cesiones de crédito, ¿vale? Más conocidos como lo escucharéis en la tele o en Economista, en el diario Expansión, NPLs, ¿vale? Se les llama NPLs, son la nomenclatura en inglés, ¿vale? De Non-Performing Loans. Tenemos dos tipos, lo que vienen siendo créditos con garantía o denominados créditos secure o créditos unsecure, créditos no garantizados, ¿vale? Por norma general, los créditos no garantizados suelen ser las tarjetas de crédito, préstamos personales, tanto a personas físicas como a sociedades, ¿vale? Líneas de descuento para empresas, créditos especiales para autónomos, financiaciones al consumo, etcétera. ¿Qué llamamos crédito con garantía? Todo aquel crédito que esté siempre garantizado con un bien, con un activo. Da igual la tipología que sea, ¿vale? Ese activo puede ser bien la casa donde vamos a vivir, puede ser una finca, puede ser una oficina, puede ser un local, cualquier tipo de activo inmobiliario, residencial, terciario, que requiera de la constitución de una hipoteca para soportar ese bien, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos ver cómo funciona este sector? Vale. Los bancos desde hace muchísimos años se dedican a la concesión de estos créditos, conceden una hipoteca bien a una persona particular, matrimonio, sociedades y ponen como garantía ese inmueble. Todos lo habremos visto, los que tenemos hipotecas o los que tenemos algún tipo de negocio o queremos sacar algún tipo de crédito con algunos activos que tengamos en la sociedad y ponerlos como garantía. En un escenario normal, esto debería de seguir su curso, nosotros deberíamos de cumplir las condiciones que marquemos en la vida de esa hipoteca, un periodo de vengado X en el tiempo, de 10 años, 20 años, 5 años, pagando unas cuotas, con unas condiciones que se establecen en la escritura hipotecaria, ¿vale? Y todo iría perfecto. ¿Cuándo no va perfecto? Cuando bien la persona, en este caso particular, o bien la empresa, decide
no pagar. No pagar por el motivo que sea. Por el motivo que sea, en el sentido de que no pueda, su circunstancia personal haya cambiado, se haya quedado sin trabajo, la empresa vaya muy mal y no puede pagar este crédito, prefiere pagar salarios, prefiere no pagar nada. Bueno, circunstancias se pueden dar mil. Hay incluso gente, ya anticipo, que se dedica a pedir créditos hipotecarios y son auténticos profesionales de lo que es la estafa y ponen como en garantía esos bienes, intentan aprovechar al máximo para no pagar y llegar a un proceso judicial que saben que se va a demorar mucho en el tiempo hasta que llegue un momento en el que les vayan a ejecutar y les vayan a quitar ese bien, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Se incumplen esos créditos hipotecarios, según la ley hipotecaria, pues ahora tiene que cumplir una serie de hitos. Tienes que tener un porcentaje mínimo en el crédito hipotecario para poder ejecutar por parte del banco si tú no has pagado ese crédito, ¿vale? Y tienes que cumplir una serie de condiciones. Por norma general, esto, ya os digo, suele demorarse bastante en el tiempo. Ahora cada vez más hay una serie de medidas que se están tomando para que no suba la morosidad y se intentan poner también unas herramientas de detención, inteligencia artificial con los bancos, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en caso de que haya un impago, el primer paso es que el banco te avisa, ¿vale? Unos 15 días después del primer impago, el banco lo que hace es que os avisa, ¿vale? Os envía una notificación, se ponen en contacto con vosotros, os envían una carta y os dicen que la primera cuota, la segunda cuota, la tercera cuota, el 5% del capital pendiente, siempre os van a notificar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya legalmente les van a exigir en un juzgado que para presentar un procedimiento de ejecución hipotecaria os van a tener que haber notificado y tienen que tener una serie de acciones que presentar junto con la demanda para demandar a estas personas que tienen estos créditos, ¿vale? Se tiene que hacer además de manera oficial, ¿vale? Cuando digo de manera oficial, no puede decir, no, es que nosotros comunicamos a esta persona que no había pagado. No, se tiene que hacer mediante un SMS, un email y cartas, además de sistemas certificados, ¿vale? Ya no existe solamente la vía del burofax como antiguamente, que ahora existen una serie de medidas que vienen siendo pues, el SMS certificado, el correo electrónico certificado, que al final, bueno, permiten hacer un rastreo a la entidad de cuándo se ha entregado, de si se ha abierto, si se ha confirmado la identidad de esa persona, y eso sería una prueba totalmente válida y tácita a la hora de iniciar un procedimiento de ejecución. Ya os digo, están obligados, ¿vale? Se entra en mora. Se entra en mora, no se pagan estos créditos, pasa una serie de bancos, cada banco luego puede aplicar o no una tipología diferente, en unos podrán esperar 5 meses, en otros podrán esperar 6, en otros no tomarán ningún tipo de acción y en otros desde el primer mes, ¿vale? Eso ya dependiendo un poco de la estrategia de recobro que cada banco quiera seguir. Pero tú, por norma general, en cuanto ya no cumples a los 60 días del primer impago, directamente el banco lo que hace es que comunica ficheros de morosidad, ¿vale? Y nos incluyen los ficheros de morosidad que son RAE, ASNEF, Equifax, etcétera, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Bloquear tanto a las personas físicas como a las sociedades su futuro crediticio, ¿vale? Al final, esto lo que va a impedir es que cuando vayan a pedir algún tipo de crédito, algún tipo de línea o cualquier tipo de gestión, aparezcan estos ficheros y se les limita, ¿vale? No implica que no se les vaya a dar a lo mejor crédito, dependiendo de la entidad o del producto que quieran contratar, pero se les limita muy mucho. Al final salta una alarma diciendo que pues, están en estos ficheros y es algo arriesgado, ¿vale? Después de todas estas intentonas, la persona particular o bien la sociedad que tienen este impago pueden hacer dos opciones. Pueden ir a negociar con la entidad bancaria la posibilidad de hacer algún tipo de carencia. Pues, oye, mira, no podemos pagar este crédito por esta circunstancia, necesitamos hacer algún tipo de refinanciación por nuestra circunstancia personal, necesitamos una carencia de un año porque no nos está yendo bien la situación, bien sea, ya os digo, a título personal, a título de negocio. Nos podemos encontrar en muchas situaciones. Por norma general, a los bancos, con todo este movimiento que está habiendo social, el tema de las ejecuciones hipotecarias, los embargos, todo el ruido que hay en los juzgados, sí que están abiertos desde hace un año y medio, 2 años aproximadamente, a negociar un poco más, a escuchar a la otra parte. Antes no había, por norma general, negociación ninguna. Algún banco a nivel
para ser políticamente correcto, digamos, pues sí que intentaba llegar a un acuerdo con los clientes o incluso barajar la entrega voluntaria de las llaves ante una deuda considerable y saldar la deuda, ¿vale? Pero es el menor de los casos. Y ahora pues sí que están intentando tomar medidas, porque al final es un poco lo que hemos comentado a veces en el grupo. Los bancos ya no quieren inmuebles, lo que quieren es dinero, ¿vale? No quieren tener más activos, quieren lo que es el activo ya líquido ejecutado, quieren el cash. Entonces, para ellos la vía más rápida, si no llegan a un acuerdo, es directamente hacer esta desinversión vendiendo ese crédito a un fondo oportunista, mayormente o vulgarmente conocidos como fondos buitre, que lo que se dedican es, bueno, pues es simplemente comprar problemas. Este banco no ha podido llegar a un acuerdo con esta persona y venden, digamos, en globo, preparan un perímetro, puede ser un perímetro local, de una comunidad en concreto, de una tipología en concreto, con una serie de cuotas impagadas en concreto, o puede ser algo más extenso, una cartera mixta, y se venden créditos directamente, tanto de personas físicas como de empresas, se vende todo en un paquete, pongamos un ejemplo, 3.000 hipotecas, ¿vale? De diferentes personas distribuidas por todo el territorio español, con diferentes importes pendientes, y ya os digo, pueden ser personas físicas o jurídicas. El banco, previamente, antes de esta venta, ha podido seguir sus herramientas y sus canales de reclamaciones habituales, que si finalmente, como os estaba contando antes, no llegaban a un acuerdo y no pueden refinanciar la deuda o llegar a algún tipo de pacto de buena fe, ¿vale? Con esta persona, automáticamente inician un procedimiento de reclamación hipotecaria, más conocido como el procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿vale? Cuando el banco decide, al final no lo decide la sucursal, esto es una decisión que las territoriales bancarias toman en cuenta para sanear un poco la morosidad del banco y la exposición de deuda del banco en general. Lo estáis escuchando constantemente en las noticias y ya os digo, sobre todo en prensa, la gente que nos dedicamos un poco a esto, pues Banco Santander, me lo invento, ¿vale? Banco Santander va a vender una cartera valorada en 3.000 millones de euros. Esto lo que quiere decir es que va a vender una cartera de créditos impagados por importe de garantías de más de 3 millones de euros o por importe de deuda de más de 3.000 millones de euros, ¿vale? ¿Cómo los vende? Los vende en la situación en la que se encuentren. Podemos tener créditos en los que se hayan iniciado acciones legales y podemos tener créditos en los que no se hayan iniciado acciones legales, pero son créditos que ya están en mora, ya están vencidos, ¿vale? Ya hay una serie de mensualidades, 1 año, 2 años impagados y automáticamente los venden, ¿vale? Aquí entran un poco en marcha esos mecanismos, como os digo, de compra de deuda por parte de los fondos. ¿Por qué se les llama fondo oportunistas? Porque realmente son fondos que están esperando esta oportunidad para comprar estos problemas a los bancos, ¿vale? A un precio muy reducido, muy reducido. Cuando os hablo de un precio muy reducido, podemos hablar de que pueden estar comprando estos créditos a un 15, un 20% del valor de esa deuda, ¿vale? Puede sonar muy dispar, pero es así. ¿Por qué tan barato? Bueno, porque cuando el banco decide vender todos estos créditos, ¿vale? Automáticamente lo que hace es provisionar en su balance de cuentas, en el balance de resultados de la entidad bancaria, estas deudas, ¿vale? Entonces, una vez que lo han provisionado en el balance de cuentas del banco, para ellos ya lo han asumido y todo este tipo de ventas que hacen a la hora de ingresar dinero cuando se venda este paquete en globo va a ser una entrada directa de caja para ellos, ¿vale? Entonces les interesa aprovisionar directamente todas estas deudas y venderlo cuanto antes. La morosidad para esas sucursales en las que caigan esos créditos impagados se van a limpiar, se van a sanear, van a desaparecer. Y sus resultados en negativo y ese impago que haya generado esa sucursal, que luego hay sucursales que generan más impagos unas más que otras, se limpian, ¿vale? Entonces, bueno, por norma general siempre vais a ver que siempre vienen comprando los mismos fondos, son fondos a nivel internacional, a nivel mundial, con una capacidad y un músculo financiero realmente increíbles, ¿vale? Y bueno, pues por poner unos nombres, tenemos fondos como pueden ser Blackstone,
como pueden ser KKR, como pueden ser Cerberus, y son fondos que están muy habituados a la compra de estas posiciones. ¿Cómo se compran estas posiciones? Ellos tienen un departamento, ¿vale?, de lo que viene siendo advisory, es un departamento de analistas especializados. ¿Me escucháis todos? Sí, perfectamente. Vale. Tienen un departamento de advisory que lo que se dedican es a analizar estos créditos y poner en valor y revisar realmente qué es lo que quieren comprar. Y lo que van a hacer es, bueno, pues el banco les facilita una serie de información en un fichero en Excel con una serie de datos, como vienen siendo el importe de la deuda, dónde está ubicado ese bien que lo garantiza, qué personas componen esa deuda, qué sociedades, en ese caso, que esas sociedades componen esa deuda, el histórico que han tenido de impagos, el valor de tasación de esos activos a la hora de la formalización de la deuda, en fin, una serie de datos que ellos los toman pues para hacer una especie como de due diligence, que habréis escuchado mucho el nombre, y lo que hacen es que valoran esa cartera. Entonces empiezan a ver cuánto es el importe de deuda de todos esos créditos, ¿vale? Cuál es el importe de garantía de todos esos bienes que garantizan esos créditos, realizan una serie de estimaciones o de business plan a futuro de cuánto dinero nos vamos a gastar en comprar estos créditos, cuánto dinero nos vamos a gastar en acciones legales, en qué situación se encuentran, si los vamos a poder hacer líquidos directamente, si los vamos a tener que continuar y subrogarnos en los procedimientos como nuevos acreedores, si finalmente los compramos, el coste que tenemos que invertir en temas legales, dárselos a una empresa que gestione y materialice el recobro de estas deudas, la ejecución de estas deudas, el ir a juicio, adjudicarnos estas deudas, adjudicarnos estos inmuebles, ponerlos en comercialización, gastar un dinero en marketing, gastar un dinero en publicidad y finalmente venderlos, ¿no? Entonces ellos ponen en su maquinaria todo esto en marcha. Es algo que ya lo tienen muy, muy estudiado, es algo que lo tienen muy, muy mecanizado y ya os digo que en 5, 6 días, 7 días, 10 días pueden analizar perfectamente el comprar a lo mejor 30.000 inmuebles. ¿Vale? Al final ellos tienen unos motores muy potentes y unos programas que se dedican a hacer una serie de predicciones a futuro en escenarios, calcular los costes que pueden tener, calcular el NPV que van a tener en estos casos, la TIR, etcétera, y al final, pues bueno, les presentan una oferta al banco. Son procesos cerrados que suele ser el propio banco quien invita a estos fondos, ¿vale? Y suelen invitar a 7, 8 o 10 empresas y entre ellos compiten. Ninguno sabe, entre comillas, quién está compitiendo contra quién, todos tienen acceso a la misma información, se les dan una serie de plazos y una serie de tiempos y bueno, pues ellos pasan su primera oferta en un plazo determinado, una oferta no vinculante, la típica LOI, como digo yo, no vinculante, y en caso de que sea de interés por parte del banco, pues de esos 10 posibles inversores que quieren comprar ese lote, pongamos el ejemplo que se pueden quedar 3, ¿vale? De esos 3 fondos finalistas que han quedado para comprar ese lote de 3.000 millones garantizado con 3.000 inmuebles, me lo invento, entran en un proceso un poco más exhaustivo pidiendo una serie de documentación legal que se les suele facilitar, donde aquí sí que tenemos digitalizada toda esa documentación, ¿vale? Y ellos entran a valorar las posiciones que pueden ser de más valor en esa cartera, ¿vale? Al final, tener en cuenta que tipologías de carteras hay muchas. Podemos tener tipologías de carteras en las que tengamos 3.000 inmuebles en los que todos valen de una media al mismo importe, o que de esos 3.000 inmuebles en 100 tengamos todo el gross de esa cartera y sean activos que a lo mejor valen 1.000.000 de euros cada uno. Y el resto de la cartera, el otro 70%, sean activos que valen 50.000 euros. Entonces, realmente, donde se tienen que centrar es en el estudio de esos 100 inmuebles. ¿Vale? Sacando esos 100 inmuebles van a tener rentabilizados los 100 inmuebles y el otro 70% de la cartera. Entonces, es un ejercicio que ya os digo que sabe muy bien dónde centrarse, dónde focalizarse y dónde verlo. Os lo cuento un poco desde la propia experiencia. Yo he trabajado muchos años en esto, he trabajado en este tipo de fondos y he estado llevando equipos de gente
tanto gestores como abogados, estudiando estos procesos, tanto a la hora de la reclamación como lo que viene siendo a la hora de estudiar estas carteras para cuando las sacan los bancos a la venta y hacer estos procesos de due diligence, y básicamente se hacen así, ¿vale? Evidentemente hay una complejidad mucho mayor por detrás, pero tampoco nos vamos ahora a poner a verla, ¿vale? Finalmente, hay una oferta finalista, al banco le cuadran sus números, ellos han marcado un stop ahí para ver si realmente no vamos a vender por menos de 300 millones de euros, por ejemplo. Si el proceso y esas ofertas se acercan mucho y el banco tiene realmente la necesidad de vender, pueden llegar a un acuerdo. Ha habido muchos casos en las carteras sumamente gigantes en las que no se ha llegado a precio por el motivo que fuere y se han quedado paralizadas. No se han llevado a cabo estos procesos de venta y se han podido suspender o dilatarse en el tiempo, o incluso sacar o no procedimientos, ¿vale? Sacar activos en la cartera, porque sabéis que en este impasse de tiempo, que puede ser de un mes, 2 meses, lo que dure este proceso, hay gente que haya refinanciado. Hay gente que ha podido llegar a un acuerdo con la sucursal, o hay gente que ya se le ha ejecutado. Entonces hay que pasar una última ronda, limpiar este perímetro y ver si se sigue manteniendo la misma estructura de activos, si quedan algunos fuera, si no quedan otros fuera, etcétera. ¿Vale? Ya os digo, es un proceso bastante complejo, pero que estos fondos y estas empresas ya tienen muy metizado y muy estudiado y van pues como auténticas locomotoras, enganchando entre un departamento a otro, y esto lo hacen muy a la par, y ya os digo, es un proceso muy rápido y en 15 días se puede cerrar una venta de un lote de estos, ¿no? Finalmente llegamos a una oferta competitiva y el banco decide aceptarla, ¿vale? Decide aceptar la oferta y, bueno, pues ya tiene un comprador para su cartera. Pues al día siguiente, no, pero a los 3 días ya estáis viendo la noticia en El Economista, ¿vale? O en OK Diario, en este tipo de periódicos, de Banco Santander vende 3.000 millones en activos y 5.000 millones de deuda. Banco Santander sanea sus cuentas. Ya lo tenéis ahí. Se hacen eco, ¿vale?, de esta noticia, y automáticamente pues salen en muchos medios de comunicación. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Vale, automáticamente, desde ese momento, toda la gente que tiene deudas hipotecarias, toda la gente que tenía créditos con esas entidades, dejan de tener créditos con esas entidades. Siguen manteniendo la misma deuda, siguen manteniendo el mismo crédito con esas mismas condiciones de impago, pero se lo venden a otra persona, que es el nuevo acreedor, ¿vale? El nuevo acreedor, que en este caso va a ser X. No vamos a poner tampoco nombres. X. ¿Qué sucede? Aquí se activa ya un proceso automático, que viene a ser que el nuevo acreedor tiene que comunicar en un plazo máximo de 15 días que ha comprado su deuda, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de forma masiva, con esos datos que les ha facilitado el banco, con ese data tape de información en el que les ceden todos los datos que tú tienes, ¿vale? Si os fijáis, cuando firmáis un crédito hipotecario, desde hace muchos años ya vienen unas cláusulas incluidas que dices que autorices al banco a ceder tus datos a terceros, ¿vale? Bien del grupo o bien otro tipo de empresas. Estos son estos terceros. Pueden ser empresas que compren la deuda, pueden ser empresas del mismo grupo. Se cede toda esa información, ¿vale? La gente luego, pues, no, es que según la LOPD yo no te autorizo a que me... No están obligados a que les tengas que autorizar nada. Directamente es el propio banco el que cede tus datos, ¿vale? Y esto viene en una escritura hipotecaria y ahí viene reflejado. Entonces la gente muchas veces tiende a confundir esto, ¿vale? Automáticamente se notifican, envían una carta, dicen que, pues, fulanito de tal acaba de comprar su deuda con fecha 10 de septiembre ante el notario don Francisco Benito Pérez en la Notaría de Madrid número X, bajo el protocolo tal. Dan todos los datos. Por norma general, estos fondos ya tienen contratado aquí en España una serie de empresas de servicer que se van a dedicar, pues bien, a intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? O bien intentar, bueno, pues seguir recobrando, ¿vale? Pero ya en vez del banco, en nombre de este fondo.
cosas importantes que hay que tener en cuenta. Existen aquí muchas herramientas porque al final lo que realmente peligra es un activo, tu casa, ¿vale? Pongámonos el ejemplo de tu casa. Hay gente que, bueno, decide esconderse, no decide el mundo del recobro, decide no dar la cara y personalmente creo que es un error. Creo que es un error porque es verdad que los bancos suelen ser muy reacios a la hora de poder negociar, aunque ahora ya os decía al principio de la charla que un poquito más, están un poquito más abiertos, eh, pero no quieren llegar a acuerdos. Eh, Toda la gente que tenga problemas de estos, que digan que han vendido su deuda, que tenían una tarjeta y ahora le deben el dinero a otra entidad, a otro fondo, bien por fusiones o bien porque han sido ventas de deuda, eh, hay que llamar y hay que intentar negociar. ¿Por qué? La gente que no se piense de, no, esto lo ha comprado un fondo buitre, madre mía, qué problema. Creo personalmente que es un error que la gente actúe de esta manera. ¿Por qué? Es un dato que hay que tener en cuenta. Pensar que han comprado las deudas a un porcentaje sumamente bajo de lo que realmente deben. Si yo debo un crédito y debo 100.000 euros, cuando me ejecutan mi deuda, automáticamente no debo el año de impagados que tengo de la hipoteca. Debo todo. Debo ya todo. Debo toda la hipoteca entera. Me van a reclamar la totalidad de la hipoteca, salvo, dependiendo de lo que os decía, que lleves X meses y tengas todavía por la posibilidad de poder enervar, ¿vale? El crédito, que viene a ser que lo puedas poner al día, ¿vale? Pero te van a reclamar todo. Y si ya el banco ha tomado medidas y ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria, os van a reclamar todo lo que se debe, más todas las costas, más todos los costes que se hayan iniciado de procurador, abogado, intereses de vengados de mora, etcétera, ¿vale? Entonces, es interesante el poder llegar a un acuerdo con estos fondos, porque al final el margen de maniobra que ellos tienen es brutal. Es brutal. ¿Por qué el banco no te hace ningún tipo de descuento o no te quería refinanciar la deuda y estos fondos sí? Lo escucharéis mucho, que hacen quitas, hacen descuentos. Si pagas ahora, te hacemos un descuento un 20%. ¿Por qué realmente lo van a pagar? Porque, o sea, perdón, porque realmente lo pueden hacer, porque han comprado a un precio muy bajo tu deuda. A lo mejor la han comprado a un 10%, la han comprado a un 15% de ese importe. Entonces creo que es una oportunidad muy buena para llegar a un acuerdo. Estos fondos, por norma general, cuando compran carteras con créditos garantizados con una propiedad, el fondo realmente sí que tiene una vía secundaria, que es continuar con la reclamación en caso de adjudicarse un bien y seguir cobrando dinero, tener una entrada de cash por otra vía. Pero realmente lo que interesa es hacer líquido el activo que lo garantiza. Entonces, este tipo de fondos sí que están muy abiertos a llegar a acuerdos y a intentar hacer una dación en pago, una entrega ya es voluntaria, que esta persona salga y darles carta de pago. Hay muchos fondos que realmente no quieren seguir reclamando, quieren el activo que garantiza ese crédito, que es lo que ellos han valorado y es lo que han hecho en una estimación a futuro, en un business plan a 2 años, 3 años. Es el tiempo que ellos pensaban o creían que iban a tardar en poder acceder a él, le han dado un valor, han tasado ese inmueble y luego a la hora de comercializar saben que lo pueden vender a tanto. Entonces, realmente lo que quieren es tener ese activo. Contra más tiempo pase, contra más problemas se encuentren por el camino y contra más pegas puedan verse, contra más peros se puedan encontrar, contra más dinero tengan que gastar en una empresa que se dedique a reclamar, que se dedique a gestionar esto, que tengan que gastarse dinero en abogados, en poner un equipo a disposición para que ejecute esa deuda, en llamarles constantemente, en comunicaciones, etcétera, ¿vale? Es dinero perdido y es tiempo para ellos y lo que quieren son soluciones rápidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente estos fondos tienen varios departamentos de reclamación de deudas y tienen luego los departamentos de real estate, ¿vale? Y de property, que es un poco lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Estos fondos, pues, compran estas carteras, todos conocemos qué services las pueden trabajar, todos conocéis Haya, todos conocéis Servihabitat, todos conocéis Aliseda, todos conocéis Altamira. Estas empresas realmente son servicer grande que dan cobertura a sus propios fondos que hay por detrás y compran estas carteras o a terceros. Estas empresas son las que luego comercializan esos inmuebles para estos grandes fondos que hay por detrás. ¿Vale? Entonces es un poco, por así decirlo, la estructura de cómo se hace esta
compra y esta venta en globo a estos fondos, ¿vale? Un poco lo que iba enfocada la charla, las cesiones de crédito. Hasta hace muy poco, 5, 6, 7 años, prácticamente nadie tenía acceso o era muy complejo el poder comprar créditos para tener acceso a esas garantías a nivel particular. Siempre han sido fondos con músculo financiero sumamente grande. Hoy en día, como hablábamos, el invertir en inmuebles, en estos chollos que encuentran el equipo de Atanor, Carlos, Antonito, esta gente, pues bueno, al final requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo de calle, el encontrar oportunidades, bien sea de particulares, bien sea de alguna empresa, pero requiere un trabajo sumamente grande en los que realmente ellos tienen un beneficio y un margen muy alto. Pero cada vez más estos inmuebles son captados por inmobiliarias que muchas veces os impiden la gestión y el negociar con el poder llegar a un buen precio, porque siempre, bueno, sabemos que los hinchan. En algunos casos, pues el tema de los honorarios por parte de las agencias dificulta también mucho cuando queremos comprar un tipo de un bien de este estilo, ¿no? Y no es lo mismo tratar directamente con la persona que vende. Los fondos directamente ellos ya han metido en su balance estos inmuebles, ¿vale? Se ponen a comercializarlos, les dan una valoración drive-by que se llama una valoración al alza en función de los metros cuadrados que tiene el inmueble, como podéis ver en Trombit o en Idealista y tal, a tanto el metro cuadrado y ese es su precio de venta. Y directamente publican en Servihabitat o en Haya 500 pisos que procedentes de Bankia de golpe a unos precios que, bueno, pues la verdad es que nos sorprenden mucho muchas veces, porque siempre podemos encontrar algunos chollos. Jolín, nos hemos encontrado hace poco un inmueble, se lo comentaba el otro día a Carlos, de un fondo de 290.000 euros valorado y al final lo hemos cerrado en 135.000. Y dices, wow, son oportunidades que van más y es la compra directamente de un inmueble, ni siquiera es crédito. Pero por norma general, estos pisos, si os metéis, muchas veces vais a ver que ya no es tan barato el comprar inmuebles a los bancos. Ya no es como antes. Antes no hablabas con la sucursal y tenía un listado el director de la sucursal de inmuebles que podías ir o bien a subasta, de la mano con ellos y se hacía la cesión de remate o podías comprar después de que el banco los haya embargado. Eso ya no hay, eso ya no existe. Esos chollos ya han dejado mucho de existir. De hecho, por errores que tienen estos departamentos, se ponen a comercializar muchas veces los inmuebles a precios mucho más caros. Si os metís nosotros trabajamos con, mi empresa trabaja directamente, mi empresa propia trabaja directamente con Haya, con Servihabitat, con estas empresas. Hay a veces cuando hacemos un filtro y nos da por mirar inmuebles de tipología ocupados, nos encontramos pisos con ocupas, pisos con un problema que realmente debería estar en un precio de mercado más accesible y que podíamos intentar conseguir con un 20, un 30% de su valor real de mercado, que están al mismo precio que uno libre. Están exactamente al mismo precio que uno libre o incluso más. Bueno, el banco al final vende, el fondo lo compra y el fondo lo comercializa y si llega alguien que lo compra y se piensa que están vendiendo un chollo, hay gente que los compra, ¿eh? Hay gente que realmente los compra a este precio. Entonces, bueno, ya os digo, el llegar a esos precios de activos bancarios ya no es tan chollo como antes. Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora? Pues lo que os decía, se abren oportunidades con estos fondos que han aterrizado en España desde hace 10 años y que vienen comprando estas carteras hipotecarias, ¿vale? Se abre la oportunidad de los inversores minoristas, como pueden ser empresas, como pueden ser particulares, que dicen, oye, quiero comprar un crédito con garantía hipotecaria. Ya están abiertos. ¿Por qué? Porque es otro tipo de negocio que ellos hacen. No esperan a hacer esa adjudicación de ese bien, hacerlo líquido, ponerlo en puesta en comercialización y vender el inmueble como tal, sino que dan acceso a un tercero, ¿vale? A comprar ese crédito, el mismo crédito que ellos han comprado hace 2 meses por un 10%, ¿vale? Evidentemente, para acceder a esto, pues bueno, no todo el mundo tiene la facilidad de poder acceder, pues hay que tener ciertos contactos, no te metes en BBVA y dices quiero comprar créditos, aunque cada vez
más se está haciendo. A día de hoy hay varias plataformas. En Servihabitat han creado una plataforma que es la compra de deuda. Directamente en su página web, si os metéis, podéis ver un apartado que es la compra de deuda y de hecho han creado como una especie como de virtual data room, ¿vale? Que es un espacio en cloud, en la nube, que lo que viene siendo es que suben estos créditos y la gente ya ha firmado una serie de documentos de protección de datos con una serie de datos básicos y que ofrecen como un repositorio, como si fuese un panel de compra de deuda con donde están ubicadas las garantías, sin dar datos de las personas físicas, ¿vale? Eso sí, por ley de protección de datos no dan nombres de las personas físicas. Si son activos y deudas de sociedades, sí, porque sabéis que están inscritas en el registro mercantil y son públicas, y eso sí que los hacen, sí que los dan y los facilitan. De personas físicas no, insisto, no vais a saber los nombres, pero vais a saber qué bien es y dónde está ubicado y cuál es la tasación y qué es lo que se debe. Esos son los datos básicos que hay que saber, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos clientes interesados en la compra de estas deudas, inversores, despachos de abogados, terceros, futbolistas, empresas como la vuestra, como Atanor, que quieren comprar créditos y se les da el acceso. Entonces firman una serie de documentos de protección de datos y se les facilita un listado en Excel. Bien para que lo busquen o bien vosotros se les puede dar unas prioridades, se les puede dar unas pautas y decir, oye, mira, quiero comprar, me interesa comprar una nave o me interesa comprar un piso en La Castellana o en zona centro, en zona prime. Ellos automáticamente se van a poner a buscar en sus ficheros de carteras que no tienen una, tienen muchísimas, y van a sacar una serie de posiciones y os las van a pasar con una documentación y una información muy básica para ver si os cuadra. ¿Vale? ¿En qué nos tenemos que fijar realmente? ¿Dónde está o dónde puede estar la oportunidad? Vale, estos inversores al final, lo primero que ven y lo más importante, a la hora de comprar una deuda es primordial saber si compramos una deuda de particular, de persona física o de sociedad. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo negociar con el administrador de una sociedad que puede que ya ni exista o esté en concurso, que negociar con la familia o el deudor que vive en esa casa, que a día de hoy está en esa casa, que le puede estar afectado por una serie de hitos que nos puede resultar de cara, siempre hablo de cara al inversor, ¿vale? De cara desde el punto de vista de inversor, pueden ser un problema para nosotros, ¿vale? No es lo mismo comprar un bien, un crédito que está garantizado con un local en Castellana, ¿vale? Que es de una empresa, que comprar un inmueble de una familia que está viviendo ahí. Eso es un problema. Entonces hay que analizarlo muy bien. Os vais a encontrar con la situación de que vais a tener que negociar directamente con una familia. Es como cuando hay un lanzamiento, ¿vale? De un inmueble, pues aquí vais a tener que negociar la deuda, ¿vale? Entonces, lo primero, para identificar estas oportunidades, siempre recomendamos a nuestros clientes que tienen que revisar esto. Punto número uno. Muchos de ellos ya directamente descartan. Oye, quiero que me paséis créditos de empresas. ¿Por qué? Porque a día de hoy, con el tema de la ejecución hipotecaria, es verdad que la ley protege mucho a este sector por muchos hitos y puede ser un problema. Nos hemos encontrado casos de clientes que nos han dejado en aconsejar o que no han tenido en cuenta una serie de datos y después de comprar un crédito no han podido ejecutarlo. ¿Por qué? Pues bien, pues porque el banco cometió algún tipo de error y a la hora de presentar la demanda hubiese algún defecto de forma. Bien porque hay un defecto en el registro de las cargas. Bien porque no se les haya notificado con esos burofases o esos datos que os comenté previamente. Bien porque no se haya respetado, se haya ejecutado a lo mejor ese crédito en 8 cuotas y no en 12, y no en la número 12, la cuota impagada, que es lo que está diciendo ahora la ley hipotecaria, o bien la primera mitad del préstamo, o la anualidad número 15 de la segunda mitad de la hipoteca. Esto al final hay que mirarlo mucho, pero pueden ser errores, ¿vale? Y pueden ser errores que impidan que podamos al finalmente llegar a ese activo. Una vez analizado esto y habiendo segmentado, pues los clientes dicen, oye, me interesan estas 5 posiciones. ¿Qué más van a ver? Importante.
¿Cuánto se debe? ¿Cuánto se debe de deuda? Yo me fijaría principalmente en 3 puntos. ¿Cuánto se debe de deuda? Si hay o no iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria o un concurso de acreedores, ¿vale? Si hay un proceso legal iniciado, esto es súper importante, porque para el inversor es costes que te vas a ahorrar y tiempo, ¿vale? Os comentaba antes, cuando tú compras una deuda, si el inversor, ahora el tercero, va a comprar un crédito, se va a subrogar en todos los derechos, tanto como dueño de la deuda como el derecho de ser el nuevo acreedor en un procedimiento judicial. Es decir, vas a tener el derecho sobre ese crédito, sobre el bien no, porque todavía no te lo has adjudicado, pero aparte te vas a ir al juzgado si ya estuviese demandado previamente por el banco. El fondo se ha subrogado, si tú compras ese crédito, te vas a subrogar en la posición de ese fondo. Entonces, en el juzgado de turno, donde sea, si compras esa deuda, va a decir que ya no se debe al fondo Pepito Pérez, se debe a Luis. Luis Hernández ha comprado esta deuda, se ha subrogado en el procedimiento y la persona que debe ese dinero se lo debe a Luis Hernández en ese procedimiento, ¿vale? Me subrogo en todo esto. Porque es importante al final analizar estos 3 puntos. Lo que os decía, primero, la deuda, el importe que se debe. Segundo, si está o no judicializado. Y tercero, muy importante, cuál es el bien que queremos comprar. Evidentemente lo tenemos que saber. Y previamente haber hecho una tasación, una valoración de por cuánto se está vendiendo ese inmueble. ¿Vale? Con esos 4 datos ya podríamos empezar a trabajar y ir empezando a darle forma. ¿Vale? ¿Por qué? Al final podemos comprar créditos en los que la deuda sean 200.000 euros, ¿vale? Y el activo que lo garantiza a día de hoy en el mercado vale 100. ¿Sí? ¿Qué importe creéis o consideráis que sería óptimo para comprar esto? Es una pregunta abierta. Me gustaría que alguien... Si tienes que ver el precio de mercado, tienes que comprarlo por un valor menor al que esté en el precio del mercado. Si no, no vas a poder comercializarlo, no vas a poder tener un beneficio. Eso es. Eso es. O sea, realmente aquí el fondo te va a decir, ya, pero es que la deuda son 200.000 euros. Ya, está genial. Pero el bien que lo garantiza vale 100. Entonces, evidentemente, yo no te voy a pagar 100, porque si no, no voy a tener margen de recorrido. Entonces, ¿cuál sería la operación interesante aquí? La operación interesante sería, oye, esta persona debe 100.000 euros, debe 200.000 euros, 300.000 euros, el importe que sea. Hay a veces que puede ser más que la garantía o incluso menos. Hay ejecuciones hipotecarias en las que pudiese encontrar que hay gente que ha dejado de pagar y por 40.000 euros les han ejecutado una casa de 200.000. La verdad es que muchas veces nos sorprende cómo pueden llegar a estos casos y que no hayan podido a lo mejor refinanciar antes con el banco, ¿no? Pero los hay, los hay. Entonces, realmente, aquí lo que vemos es cuánto se debe de deuda, 200.000 euros, vale. ¿Cuánto vale el bien? A día de hoy en mercado, 100.000. Vale, perfecto. ¿Tenemos un procedimiento inicial en marcha de ejecución? ¿Sí o no? Pueden ser las dos. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque ya está la demanda presentada. Es algo que tengo que tener acceso antes de comprar el crédito, ¿vale? Si se aprueba la oferta que finalmente se le haga a este fondo, os tienen que dar la documentación para revisarla. Vosotros vais a hacer una due diligence previa de que esté bien la demanda, que se haya presentado correctamente, que no haya habido ninguna oposición en esa demanda previa al deudor. No tenéis que comprar realmente un problema. Que esté todo bien formalizado, que se haya comunicado correctamente. Imaginaros que compráis un crédito en el que la demanda se ha archivado. Puedes comprar el crédito, pero tienes que ver por qué se ha archivado. A lo mejor se ha archivado por... había cláusulas abusivas. Y no voy a poder volver a demandar. Entonces, ¿cómo voy a acceder a ese bien? Claro, el fondo os lo va a vender. El fondo encantado. El fondo se llama, si os lo vende barato, no penséis que le metéis un gol al fondo porque, porque no le vais a meter un gol. El fondo sabe que no va a poder ejecutar eso. Entonces, o bien demanda por otra vía o por otro motivo o con otras herramientas, o sabe que sí, tiene un bien ahí, pero nunca va a poder acceder a él a través de una ejecución hipotecaria. Entonces, está dispuesto a vender más barato, pero quitárselo de en medio.
porque para eso es un problema. Vosotros podéis pensar que a lo mejor si compráis a un 50% del valor del inmueble es muy buena operación, posiblemente. Si el activo vale 100.000 y compro en 50.000, puede ser una buena operación. Pero si no puedes acceder a través de medios legales al inmueble y solicitar la subasta del inmueble y adjudicártelo, yo aunque me lo diesen por 10.000 euros, no lo compraría, sinceramente, porque no voy a tener las herramientas, salvo que llegue a un acuerdo previamente o haga un trabajo de avanzadilla y vaya a hablar con ese deudor previamente, que es lo que se hace muchas veces cuando se compran inmuebles ocupados, y ver qué situación me encuentro, ¿no? Pero yo no lo compraría porque es un problema, ¿vale? Entonces, al final, ya os digo, hay que analizar esos hechos, ver si está judicializado, lo que se debe, cuál es la garantía del inmueble y si está todo correcto, ¿vale? Si está todo correcto y dan las cifras, pues como cuando se compra un inmueble, calculamos qué costes podemos tener aquí. La compra del crédito al final lleva una serie de costes dependiendo de la comunidad autónoma donde se materializan, que se compra por ITP, ¿vale? Entonces al final el importe de transmisión es muy bajo. Además, esto se hace una operación de compraventa con un contrato privado entre partes. Se materializa una pequeña escritura y directamente se vende. Es una operación muy sencilla, muy rápida, ¿vale? Bueno, ¿es fácil? Depende. Depende, ya os digo, cuando el fondo acepta X ofertas, tenemos que analizar muy bien el porqué. Muy bien el porqué. Y muy bien a quién estamos comprando y cómo estamos comprando. Estos días se ha hablado mucho, lo recomiendo totalmente, del tema de las subastas. Del tema de Tristán. Nosotros conocemos a Héctor, hemos hecho en el pasado con otro compañero de otra inmobiliaria, es muy conocido suyo, operaciones, le hemos vendido deuda y se les ha presentado operaciones y bueno, es gente que entiende mucho del sector y del mercado y no entran tampoco mucho en este tipo de operaciones, salvo que lo vean muy claro. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos, ¿vale? Como decía, aquí hay una serie de hitos y de pasos que se deben de cumplir, ¿vale? Pongamos que hemos pasado una oferta al fondo y el fondo nos admite que le compremos el crédito. La operación es fantástica. Hemos comprado un crédito por 50.000 euros de un piso garantizado, de un piso que puede valer en mercado 150.000 euros, ¿vale? Venga, genial. Hasta ahí todo correcto. Hemos ido a notaría, lo hemos formalizado, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Súper importante. Nada más comprar el crédito, tenemos que notificar al deudor que somos el nuevo acreedor, ¿vale? Automáticamente hay que mandar un burofax, hay que comunicar a través de los medios oficiales, hay que ir a la vivienda, personarte, entregárselo, en fin. Se puede notificar desde la propia notaría, se le puede enviar un comunicado y hay que decirle que somos el nuevo acreedor. ¿Cómo se enfoca esto? Nosotros, ya os digo, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Al final hay que venderlo muy bien y venderlo como que es una solución para esta gente, bien sean personas físicas como bien sean sociedades. ¿Por qué? Porque es gente que puede tener, como os decía, deudas de 200.000 euros, de 300.000 euros. Saben que tarde o temprano el proceso judicial va a hacer que pues haya una convocatoria de una subasta, se celebre la subasta y pierdan la casa, ¿vale? Más tarde o más temprano va a suceder, salvo que sea un género vulnerable, que podemos comentar un poquito más adelante, que cumple una serie de hitos ahora con el tema este del COVID, el tema de que haya familias, se lo comentaba antes a Ricardo, que puedan acogerse a las familias monoparentales con un solo hijo, familias que por exclusión social, que se les da más protección por tener menores en las casas, etcétera, ¿vale? Pero finalmente va a pasar. Cada vez vamos a ver menos temas de plataformas de desahucios, salvo que sean personas muy mayores, que es verdad que se vuelcan mucho con este tipo de personas, pero aquí lo que hay que buscar es soluciones. Entonces, esto también lo hace el cliente cuando compra. Analiza muy bien la posición y ve si son personas mayores, si pueden tener incluso hijos, se hace un trabajo de avanzadilla de campo, si es una sociedad,
si está viviendo en ese inmueble o en ese local o en esa nave el antiguo administrador de la sociedad. No debería, pero puede vivir en un chaletazo en La Moraleja y estar a nombre de la sociedad. Perfectamente. Aquí vais a tener menos problemas en este caso, ¿vale? Todo lo que sean temas sociedades siempre va a haber menos problemas porque se supone que no pueden ser primera residencia aquellos inmuebles en los que están a nombre de sociedades, ¿vale? Pero ya os digo que muchas veces por temas de fiscales y un poco también pues para enajenar bienes, muchas sociedades, tú pones tu chalet de La Moraleja a nombre de la sociedad y no lo pones a nombre de persona física e intentas salvaguardar mucho eso para que no intenten meterte mano el día de mañana y no te lo quiten, pero al final te lo acaban quitando. Entonces, bueno, al final tú vas a hablar con estas familias, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es venderles una solución, no un problema. Al final decir, oye, mira, soy el nuevo propietario de la deuda, no tengo ningún tipo de interés en causarte un perjuicio, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos muchos clientes que al final compran estos créditos para llegar a algún tipo de acuerdo con la gente que puede estar viviendo deudos y son los antiguos deudores, ¿vale? Y les dejan viviendo en la casa. Llegan a un acuerdo y les hacen el poner al día o continuar con la hipoteca. Al final tú la dejas paralizada en el juzgado, no la ejecutas y que te vayan pagando una cuota todos los meses. O puedes negociar una entrega a llaves voluntaria y decirle, oye, mira, debes 200.000 euros. Tu casa vale 100.000. Para los costes, las costas, etcétera, me debes otros 130.000 euros. Vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo, me facilitas la entrada al inmueble y te doy una carta de pago y te dejo a cero. No me debes nada. Puedes volver a empezar. Te voy a quitar la deuda. Voy a solicitar al juzgado que archive el procedimiento y no vas a deber nada. Vas a poder volver a empezar. El gran problema de la gente que tiene deudas y de la gente que tiene problemas a nivel hipotecario es que cuando te ejecutan la vivienda, no solo te quitan la casa, como bien sabéis, sino que debes dinero para toda la vida. Y si evidentemente alguien llega hasta el extremo de que te quitan tu casa y no puedes pagar, sinceramente, ¿creéis que va a seguir pagando luego 150.000 euros cuando ya le han quitado su casa? Evidentemente, en la gran mayoría de los casos, no. Salvo que sea gente que quiere llegar a este tipo de acuerdos. Entonces, por norma general, los inversores que compran las posiciones de créditos con garantía, ¿vale? Para acceder a ese bien, no le interesa seguir embargando a esa persona después de hacerse con el bien. Lo que le interesa es intentar facilitar esa salida, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que quieres es hacer líquido el activo lo antes posible. Si tienes que continuar con el procedimiento en el juzgado, tienes que demorarte 2 años para que haya un lanzamiento, se proceda a la subasta y te lo quiten, puede llevarse tiempo. Insisto, estamos en un sector ahora mismo un poco complejo, con muchas lagunas abiertas. La banca y los fondos tienen muchos frentes abiertos ahora mismo. Lo veis con el tema de las reclamaciones de las tarjetas, las cláusulas suelo, etcétera. Y es verdad que los juzgados, entre comillas, están favoreciendo mucho a este tipo de sectores, ¿vale? Pero cuidado, ¿vale? Porque puede ser un problema. Entonces, los negocios pueden ser muy buenos y lo que os decía, se puede acceder a activos de una manera muy económica con un capital muy reducido. Si no tenemos realmente prisa, tengamos esto realmente en mente, luego ya está la forma de trabajar de cada uno y como queramos agilizar estos procesos, ¿vale? Pero tengamos que en mente que no es como la operación que se compra llave en mano el inmueble, le pegamos la reforma y directamente la sacamos y ya la hemos puesto en comercialización antes de terminar la reforma y lo vamos a vender al mes siguiente. No, aquí hay que tener en cuenta de que nos tenemos que subrogar en el procedimiento, que tenemos que hacer una serie de pasos, que tenemos que esperar un tiempo y al final el comprar más barato también implica una serie de gestiones y de trámites y el congelar ese cash mínimo X tiempo, ¿vale? Ya os digo, hay operaciones que se pueden enquistar y tardar 2 meses, lo rápido y lo veloz que sea cada uno en gestionarlo, y si lo pone en manos de profesionales, hay gente que son muchos abogados los que compran este tipo de posiciones porque tienen mucha experiencia y les resulta más fácil y también tienen las herramientas un poco para hacerlo y se ahorran también esos costes legales.
Y hay gente que se equivoca y se tira 2, 3 años hasta que lo pueden hacer. Y dependiendo de si has comprado caro o barato, puede ser o no un problema, ¿vale? Fuera de si la operación es rentable o no, hay que tener en cuenta varias casuísticas. El otro día os lo decía. Nosotros compramos un crédito, sí, con una garantía, perfecto, que tenemos que ejecutar si no llegamos a un acuerdo, perfecto. Tenemos que ir a subasta, sí. Ojo con las subastas, porque yo soy el acreedor, pero eso no significa que yo tenga derecho al inmueble. Puede llegar un subastero por detrás y romperme todos los números que yo me he hecho en mi cabeza. De decir, compra el crédito por 50.000 euros sobre este inmueble que vale 150.000. Perfecto, menuda operación. Cuando lo venda lo voy a poner bonito, lo voy a vender en 180 y le voy a sacar un margen de 130.000 euros o 120.000 euros de beneficio. Ojo con esto, ¿vale? Porque es un problema. Que hay que analizar en este tipo de posiciones. Hay que analizar el importe de la subasta. Cuando tú compras el crédito, ¿vale? En la demanda o en la escritura hipotecaria te viene cuál es el valor tasado para subasta de ese inmueble, ¿vale? Aunque esto luego se refresca cuando ya llegas a la subasta, ¿vale? Hay que verlo. ¿Por qué? Poneros en el caso, por ejemplo, de que compramos un crédito de 1.000 euros y el valor de subasta está tasado en el invento 150.000, ¿vale? Y el inmueble lo vamos a poder vender o tenemos en nuestra estimación que lo podemos vender en 200.000 euros, ¿vale? Perfecto. Nosotros ya hemos pagado 50.000 euros por ese crédito, más todas las gestiones que hayamos hecho relativas. Cuando vamos a subasta, ¿vale? Sabéis que si es un inmueble considerado de residencia habitual, tienen unos valores mínimos para ir a subasta, ¿vale? Por norma general, el 70% del valor del inmueble. Si es segunda residencia y tal, se lo pueden quedar por un 60%, etcétera. Rige una serie de casuísticas que hay que tener en cuenta. Pueden llegar subasteros, ¿vale? Que pujen por ese inmueble. Si nosotros tenemos una deuda muy pequeña, si nuestra deuda es muy pequeña, aunque el activo esté garantizado y esté tasado con un importe muy alto, una vez que satisfaga en la subasta nuestro derecho de cobro, es decir, lo que nos deban a nosotros, podemos tener subasteros que pujen por ese inmueble. Y nosotros hemos podido comprar un inmueble por un crédito por 50.000 euros y llegar a un subastero, y si nosotros no queremos ir a puja, ¿vale? No queremos pujar por encima de nuestro importe de deuda reconocido, nos pueden quitar en el inmueble. Puede llegar un subastero y decir, pujo por 60.000 euros. Si nosotros no estamos rápidos y somos listos y mandamos los escritos correspondientes y certificamos cuánto nos debe de deuda, siempre el máximo posible, nos lo pueden quitar. ¿Y qué operación hemos hecho ahí? Pues, perdóname la expresión, pero hemos hecho un pepino de operación en el que lo único que nos van a dar son pérdidas, porque nos hemos gastado 50.000 euros en comprar el crédito, más luego los impuestos correspondientes, más luego los gastos que hemos hecho, y un subastero ha comprado el bien por 60.000 euros. ¿Qué nos van a dar a nosotros? La diferencia, de 50 a 60.000 euros. Y lo que os digo, si sumáis los 50.000 euros que habéis pagado ya al fondo, más todos los gastos correspondientes, posiblemente estáis perdiendo dinero. Posiblemente estáis perdiendo dinero. Entonces, hay que ver siempre varios escenarios cuando se compra un crédito. 1, el bien. 2, la deuda. Y 3, ponerse en diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si llego a subasta y hay subasteros? ¿Qué pasaría si llego a subasta y no hay subasteros? ¿Qué pasaría si llego a un acuerdo con el deudor y puedo intentar llegar antes de que sea la ejecución hipotecaria? ¿Vale? Súper importante. Hay que analizar esa posición si tiene embargos posteriores. Porque si tiene embargos posteriores, una vez que hayáis comprado ese inmueble, si no los limpiáis, si no los canceláis, van a seguir teniendo embargos.
Entonces, en muchos de los casos es mejor llegar a subasta. Sabéis que con la ejecución de la primera carga limpia todas las cargas posteriores y el bien se queda totalmente limpio, ¿vale? Hemos llegado a ver situaciones en las que se han comprado créditos con garantía y ha habido errores, como digo yo, en las inscripciones y se han comprado segundas cargas. Pensábamos que eran primeras. Y la primera hipoteca no es la que hemos comprado, era una segunda. Y a los clientes se les ha quedado cara de ¿cómo? Porque no se han asesorado bien o porque no se han informado bien. Y aquí estamos hablando de este tipo de operaciones, pero para que os hagáis una idea, se compran edificios enteros garantizados con deuda. Se compran hoteles enteros garantizados con deuda. Se compran urbanizaciones enteras garantizadas con deuda. Créditos promotores, créditos que garantizan un edificio entero en rentabilidad de oficinas, no solo inmuebles pequeños. Entonces, el problema puede ser, y el marrón puede ser proporcional a todo esto, ¿vale? Entonces, ya os digo, hay que tener muy, muy claro qué es lo que queremos comprar, cuáles van a ser las estrategias que queremos seguir y ponerlo sobre todo en manos de profesionales, ¿vale? Luego está, y lo pongo un poco si queréis como ejemplo, espero que me perdone, pero me viene muy bien. Ayer Celia, una compañera del grupo, comentaba tarde-noche que, bueno, que les había surgido una oportunidad en un inmueble en Valencia, bastante bueno, que estaba tasado en torno a unos 340.000 euros y que tenían la posibilidad de poder comprarlo en 170 y tantos mil euros. Vale. A través de subasta. Vale, esto realmente no era una subasta como tal. Lo que era un proceso como este, pero en vez de ser una ejecución hipotecaria, era un concurso de acreedores, ¿vale? Exactamente es lo mismo, es un concurso de acreedores en el que hay un crédito hipotecario, ¿vale? Que se considera como privilegio especial dentro del concurso de acreedores y el administrador concursal, cuando va a empezar a liquidar y a vender los activos en el concurso, le da un privilegio, que es este privilegio especial, que es para ese acreedor. En cuanto lo pone a comercializar, el dinero que saque por ese bien va para ese deudor. Es decir, nos hace un poco el trabajo. Entonces se utilizan plataformas tipo de subastas, pues tipo subasta procuradores, subastas pro, en el que el administrador concursal dice, oye, tengo esta sociedad con todos estos créditos, con todas estas garantías y las quiero hacer líquidas para el concurso. ¿Vale? Es una herramienta que se utiliza mucho en los procesos de administraciones concursales, de los concursos de acreedores, y que directamente no es la ejecución hipotecaria tipo del juzgado a persona física, no, directamente el administrador concursal pone en marcha este mecanismo y lo que hace es que hace líquido el bien y limpia automáticamente todas las cargas, ¿vale? Con la aceptación del partido judicial en concreto, que suele ser el registro, perdón, el juzgado de lo mercantil en este caso, ¿vale? Porque son sociedades. Entonces, bueno, Celia tenía la oportunidad de adquirir, tenía y tiene un inmueble, pues a un 50% aproximadamente, según datos que he estado viendo, ¿vale? De su valor. Es una oportunidad muy buena porque aquí realmente ya no estaba ni comprando el crédito, directamente el crédito se ejecute, directamente está comprando el bien, el activo. Me decía si era buena oportunidad o no, que cómo lo podía valorar y cómo lo podía tener en cuenta, porque estaba a nombre de una sociedad, pero en el inmueble están viviendo las personas físicas que supuestamente están por detrás de esa sociedad. Entonces, claro, igual hay que analizarlo. Son personas mayores, al parecer. Ya tenemos otro problema añadido. Tenemos que ver qué vinculaciones pueden demostrar esas personas para no irse de la casa. Tenemos que ver si con la ejecución de ese crédito se quedan limpios o hay otros importes por ahí pendientes. Cuando se ejecutan estos créditos, tener en cuenta que también os tenéis que hacer cargo y hacéis a los inmuebles todas las deudas que hay. Entonces, aquí en los procesos concursales, cuando tú compras un inmueble a través de un procedimiento concursal, tienes que hacerte cargo de todo el IBI que hay. Esto no lo pagan los administradores concursales. Entonces, tienes que hacerte cargo de toda la deuda que haya de IBI, de todas las deudas que haya de comunidad. Esto no lo paga el administrador concursal. No es como los bancos, ¿vale? O los fondos, que cuando se adjudican un inmueble, por ley están obligados a tener que pagar los últimos años de impuestos y demás y transmitirlo al corriente de pagos. No, no. Entonces, bueno, son casuísticas que hay que tener muy en cuenta. Nos hemos encontrado, os pongo un ejemplo.
En julio había un cliente que compró un crédito de una casita en Ibiza, ¿vale? Compró un crédito por 70.000 euros y la casita se estaba vendiendo en torno a unos 200.000 euros, ¿vale? Bien, es una operación muy buena. Salían los números, los datos eran buenos, podía comprar en unos 70.000 euros, ¿vale? El crédito. Y posteriormente hacer una venta rápida en 160, 170.000 euros, se lo iban a quitar de las manos, ¿vale? Era una buena urbanización, no había ocupas, había ido ya previamente a ver el inmueble por la zona y tal, estaba cerrado, o sea que era algo fantástico. Había localizado a una empresa, era una empresa la que tenía la deuda y además les había dicho que les iba a dar una carta de pago y bueno, pues les iba a resolver, por así decirlo, todo el problema que tenían de deuda. Fantástico, genial. ¿Dónde venía el problema? Pues lo que os he comentado antes, por ejemplo, una casita en Ibiza, valorada en 200.000 euros, a un precio de adjudicación me parece que tenía 140.000, pues ¿qué pasa? Que es un caramelo. Es un caramelo y van a ir muchos subasteros a quitárselo. ¿Qué sucede? Bueno, pues le hicimos un asesoramiento, no nos hizo demasiado caso. El caso es que había un defecto en la documentación y en la demanda que presentó el banco. Posteriormente vendida al fondo y posteriormente comprada por este cliente. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que no estaban bien tasados los intereses, no habían comunicado el banco en su momento bien la demanda y la demanda se ha quedado sin efecto. Han ocupado la vivienda, el antiguo administrador de la sociedad, que al final ha llegado a un acuerdo con él un poco para dilatarlo y lo que ha hecho ha sido engañarle y ganar tiempo. Y se ha gastado 70.000 euros para comprar una casa que en principio iba a ser muy rentable y iba a poder adquirir muy rápido y la iba a poder comercializar en 200.000. El beneficio iba a ser en cuestión de 1 o 2 meses entre 120 y 130.000 euros el retorno limpio, quitando impuestos luego. Iba a ser algo muy, muy, muy positivo. ¿Y qué ha sucedido? Que se ha quedado colgado. No puede ejecutar el inmueble, no puede acceder a él. Está mal la demanda y no puede ejecutarlo. El banco no ha cumplido los plazos a la hora de comunicar el impago, contenía además cláusulas abusivas y no ha podido venderlo. O sea, no ha podido, perdón, ejecutarlo. El juzgado le ha archivado el procedimiento. Ya no puede demandar por este hecho a esa empresa. No puede hacer la ejecución hipotecaria, por lo que ahora mismo realmente tiene un crédito con una garantía valorada en 200.000 euros, pero que no puede ejecutar. No puede hacer nada. Ha perdido 70.000 euros. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos problemas, ¿vale? Y este tipo de hitos, pues a la hora de buscar oportunidades. Por norma general, me estoy poniendo lo peor, no suele ser así, ¿vale? Una Sí. pregunta, Luis. En este caso particular, tú dices que ustedes le habían hecho una asesoría y no hizo demasiado caso. ¿Cuál era la asesoría y cuál era el escenario que se podía resolver en este caso? ¿Cómo podía él no perder en este caso en particular? Sí, mira, bueno, cuando digo, yo hablo de nosotros porque al final la empresa es mía, pero bueno, nosotros al final tenemos luego a gente trabajando, contratamos despachos externos, ¿vale? Tenemos acuerdos con diferentes despachos y al final zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada uno sabe muy bien y tenemos una serie de áreas que no son internas de la propia empresa, pero que tenemos subcontratadas y que dan soporte y es un servicio que se vende. Pues les habíamos dicho precisamente eso, que habíamos detectado nos autorizaron, por así decirlo, a la empresa a que hiciese esa due diligence y valorásemos y viésemos pues, qué problemáticas puede haber. Sorprendentemente, después de aconsejar a ese cliente de que no era que podía encontrarse con ese problema a la hora de ejecutar la vivienda, decidió ir para adelante porque él consideraba que era un chollo y que era un pelotazo y que no iba a tener problemas con con el deudor, en este caso la sociedad, con el administrador que había hablado con él, que era todo súper colaborador y tal.
y no nos quiso hacer caso. Dijo que iba a perder una gran oportunidad y directamente no nos hizo caso. Nosotros lo habíamos visto que había una serie de cláusulas abusivas, ¿vale? En la escritura del crédito, en la escritura hipotecaria, y le dijimos, oye, te pueden echar para atrás la demanda de ejecución por esto. Nos choca mucho, creo recordar que lo estuve comentando con el despacho que lo llevaba, nos choca mucho que en un procedimiento de ejecución iniciado en el 2016, ¿vale? 2016, el banco en su momento no haya avanzado con el procedimiento y no haya metido prisa al juzgado para ejecutar ese crédito. Posteriormente el fondo lo ha comprado y el fondo no ha, con su departamento legal de cientos de personas, no ha querido avanzar ni mover esto. Es raro, ¿no? Al final, bueno, pues no era raro. El banco sabía que había cometido un error y no había presentado la documentación correcta a la hora de mandar y que podía haber un defecto de forma. Al parecer les habían notificado en su momento al banco que había un defecto de forma a través de los procuradores y tal de la parte contraria de esta empresa, que se buscó evidentemente su despacho de abogado y procurador. Y lo dejaron un poco en stand-by, con la suerte de que para el banco pues hubo esta venta en globo y vendieron esa posición. El banco se quitó un problema, percibió un dinero, sea, por ejemplo, lo que os digo, el 20% de esa posición, pero es que ese 20% es más de lo que iba a percibir porque ahora mismo era nada. Ese fondo ha comprado la deuda por un 20% y la ha vendido a un 60%. El cliente final ha comprado un 40% más barato, un 50%, un 60%, sí, pero en un escenario normal en el que pueda acceder a ese inmueble y luego comercializarlo. Ahora mismo sí, compró más barato un activo de 200.000 euros accediendo a través de un crédito de 70.000, pero es que no puede hacer nada. Se ha quedado colgado. Insisto, aunque lo hubiese comprado a 10.000 euros, no lo puede materializar, no lo puede ejecutar. Entonces, si esta persona, esta empresa, que es la que era propietaria del bien y a día de hoy todavía está a su nombre, está a su titularidad, tú tienes el crédito, pero el activo en el registro de la propiedad sigue apareciendo en nombre de esa sociedad, ¿vale? Si tú no lo ejecutas bien, te has quedado colgado, aunque hayas pagado 10.000 euros por él. Entonces, esto es un problema, ¿vale? Esto es un problema muy grande. Y luego el principal problema en la compra de créditos que se puede plantear es eso, ¿no? El tema de las subastas. Que tú compres un crédito con una deuda muy bajita, ¿vale? Compro un crédito con un piso que está tasado en 200.000 euros y mi deuda son 50.000, ¿vale? Y lo compro en 30.000 euros. Jolín, genial. El piso vale 200.000 euros. Voy a venderlo en 230.000, que lo están vendiendo en esa zona y me ha costado 30.000. Joder, fantástico. Ya, ¿habéis visto el valor de subasta? El valor de subasta a lo mejor son 180. Si vamos al 70% del valor de subasta, pues me lo invento. 150.000 euros, 140.000 euros. Si mi deuda tasada en el juzgado cuando voy a ejecutar la subasta son 30.000 euros más costas, ponte que es 40.000 euros o 45.000 euros. Tenemos que pagar al deudor la diferencia. O sea, nosotros ejecutamos esa deuda, ¿vale? La deuda vale, nosotros tenemos 40.000 euros de deuda, ¿vale? Ya tasada y tal. El activo vale 200 y pico mil euros y el valor de subasta en escritura, que está tasado, son 170.000. Llega al juzgado y dice, ejecutamos, hacemos lanzamiento, vamos al 70% del valor de subasta, al 60% del importe que sea, 140.000 euros, vale. Y yo me la adjudico el inmueble por toda mi deuda. En este caso interesa siempre que sea el máximo posible. El máximo. Me la he adjudicado en 45.000 euros. Ha habido clientes que ha tenido que pagar el sobrante hipotecario al deudor. Porque yo ya me he adjudicado el bien por lo que debía de deuda. Pero el sobrante hipotecario se lo tengo que pagar a ese deudor. Si no tiene más cargas ese bien, se lo tengo que pagar al deudor. Entonces, ojo con esto, porque hay clientes que además de ejecutarles la deuda, si no tienen más cargas, dependiendo del importe, les tenemos que consignar dinero, es decir, les tenemos que pagar. Perdona, Luis, a ver si lo he entendido bien. Dices que en la escritura hay un precio de subasta, ¿no? Sí, siempre.
Y si tú tienes la deuda por debajo de ese precio de subasta, si vas a subasta, a ti te dan ese precio que está en la escritura. Sí, correcto. O sea, tú siempre que vayas a subasta, cuando vas a subastar un inmueble, tú te lo puedes adjudicar por el valor de subasta o por el valor total de tu deuda. ¿Vale? Siempre por el valor total de tu deuda. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando compra créditos siempre intenta comprar créditos con mucha deuda. ¿Por qué? Porque yo me puedo comprar un crédito, lo que os he dicho, por 50.000 euros, ¿vale? Y el bien sean, el activo valga 200.000, ¿vale? Por norma general, el valor de subasta suele ser aproximadamente el valor de tasación cuando se escrituró la hipoteca, o deberían de ir a la par, salvo que hayan metido las vacaciones, el coche y la reforma de la casa y hayan incrementado otros 40 o 50.000 euros ese crédito hipotecario, ¿vale? Cuando tú vas a subasta, si es primera vivienda, ¿vale? Te lo adjudicas por el 70%, ¿vale? El 70% en este caso de 200.000 euros, no sé cuánto es, 160.000 euros, por ejemplo. 170.000 euros, vale. Si yo tengo una deuda reconocida de 50.000 euros, más luego costas, intereses y tal, que se tasa previo antes de la subasta, llegamos a 60.000, el margen, la diferencia de ese importe, se lo tengo que consignar al deudor. Se lo tengo que dar. Porque le he quitado al deudor un bien tasado para subasta en 100, ya al 70% en 170.000 euros y se lo he ejecutado y se lo he quitado por 50.000. Le tengo que dar la diferencia, el sobrante. ¿Qué pasa? Cuando hay otras cargas, el deudor no coge dinero. Si hay una segunda carga, va para el segundo acreedor, ¿vale? Posterior que tenga la anotación de embargo. Si hay una administración pública, va para la administración pública, para la hacienda, para lo que sea. Y cuando se agota, pues se ha agotado. Se han limpiado las cargas y punto. Entonces, si hay sobrantes, se netean y se van cubriendo las cargas posteriores, ¿vale? El segundo, pues al segundo le deben, si hubiese otra carga, 50.000 euros. Y han sobrado 120.000, pues van para 50.000 euros. Que hay una tercera carga y también la han tasado en la subasta y son 20. Van como pillando. Que no hay sobrante, porque yo, os pongo el otro ejemplo. La casa vale 170.000 euros y mi deuda son 300.000, ¿vale? La casa vale 170.000 euros, 100.000 euros. La casa está tasada y son 70.000 euros. A mí me debe 300.000 euros de deuda. No hablo de lo que la he comprado. Ponte que la he comprado por un 10%, por 30.000. Cuando ejecuto, como me debe tanto, me debe 300.000 euros, ¿vale? Me la voy a adjudicar yo como primer acreedor, ¿vale? Entonces la casa va a ser para mí directamente. Pero cuando hay tanta diferencia y la deuda es muy inferior, automáticamente pasa esto, ¿vale? Existen casos en los que hay defectos también y puedes decir, ¿cómo es posible que un inmueble valorado en 500.000 euros esté tasado en valor de subasta en 150.000? Puede pasar, ¿por qué? Porque la escritura hipotecaria se hizo hace 20 años y no estaba de moda comprar, me lo invento, en Torremolinos, ahora sí, o en Málaga, por el boom, ahora sí. Entonces ahora mismo ese activo se ha revalorizado tantísimo que en su día el valor de tasación de ese crédito hipotecario, el valor de subasta, eran 150.000 euros, pero ahora hoy ese bien, haciéndolo líquido, en esa zona vale 500.000, ¿vale? Vale, pues vamos a subasta y vamos a 150.000 euros. Y tú ponte que yo tengo de deuda 70.000, ¿vale? Vale, pues el 70% de esos 150.000, unos 120.000 euros. Pero vale 500.000. Van a ir subasteros a por ese bien. Van a pujar. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Si realmente creo que es un inmueble que puedo vender en 500.000 euros, yo de cara a una subasta voy con toda mi deuda, ¿vale? Mi deuda ya se ha tasado, me deben 50.000 euros, más intereses y costas. Se manda un escrito al juzgado, ¿vale? Que es la tasación de costas e intereses antes de la subasta. Y dice, oye, a mí me debe por todos mis derechos 60.000 euros, 50.000 de principal y 10.000 euros en concepto de todo esto. Yo cuando se ejecuta la subasta, ¿vale? Esos 60.000 euros estoy cubierto, no tengo que poner ni un duro. ¿Vale? Estoy cubierto. Pero en cuanto pasan de 60.000 euros y hay subasteros, ahí ya sí que tengo que participar como otro subastero más. ¿Vale? Entonces, aquella operación en la que a mí me ha costado 30.000 euros,
mi valor de deuda eran 70.000, todo lo que pase de esos 60, 70.000 euros yo tengo que pujar dinero. Si el bien son 500.000 euros, tener por cuenta que van a ir subasteros. Tener por cuenta. Entonces ahí ya tengo que contar también con qué capacidad tengo luego para poder respaldar esa subasta y con qué importe puedo ir a esa subasta. Porque si realmente me interesa mucho, pues oye, yo tengo ahí un remanente y puedo, o directamente, como soy el acreedor, puedo ir a subasta y puedo decir que pujo 120.000 euros y luego buscarme la vida y conseguir ese dinero para en el plazo de un mes consignarlo en el juzgado, ¿vale? Que también es una opción, ¿vale? Pero es muy importante, porque tú has comprado la deuda en 30.000 euros o en 40.000 euros, realmente puedes demostrar 60.000 porque quieres acceder a un inmueble de 500.000, ¿vale? Pero los cálculos ya no van a ser los mismos, ¿eh? No es lo mismo el margen de beneficio de poder vender un inmueble de 500.000 euros que me ha costado 30.000, que llegue un subastero y pagues 80.000 euros por la deuda. Mis conceptos son 60.000. Yo voy a percibir la diferencia de 60 a 80. El negocio ya no es el mismo. Eso sí, lo voy a cobrar directo, ¿eh? No tengo que hacer nada. El subastero va a ir, va a consignar el juzgado en el plazo de un mes y luego el juzgado dará traslado y te notificará para depositarte el dinero a ti, ¿vale? En cuenta. Pero ya los cálculos no son los mismos. ¿Sí has ganado dinero? Sí, has ganado 20.000. Pero ojo, de ganar 20.000 a poder ganar 400 y pico mil, hay mucha diferencia, ¿vale? Pero, y en algunos casos has dicho que incluso le tendrías que pagar al deudor, pero sí. ¿En qué caso sería eso? Vale, tú por ejemplo, os pongo el ejemplo. El inmueble vale 200.000 euros, ¿vale? Voy a sacar la calculadora porque hablo de cifras y a lo mejor nos perdemos un poco. 200.000 euros, ¿vale? Y vamos a ir a subasta, ¿vale? Está tasado por el 70% del valor, ¿vale? El 70% de 200.000 euros son 140.000, ¿vale? Entonces voy a ir a subasta a 140.000 euros. Si mi deuda son 40.000 euros, ¿vale? Y me lo quiero adjudicar el inmueble, el valor de tasación el valor de subasta son 140.000. Tengo que saber que tengo que consignar al deudor la diferencia. ¿Por qué? Porque la ley hipotecaria es así. La ejecución hipotecaria consiste en eso, en pagar y en consignar. Al final, ten en cuenta de que yo no le puedo quitar a alguien un bien valorado a efectos de subasta en 140.000 euros por 30.000. No puedo. La ley me exige que me lo puedo adjudicar, perfecto, pero la diferencia se la tengo que consignar al deudor. En el caso de que no haya más cargas, en el caso de que haya más cargas, el deudor nunca va a ver el dinero, porque mi dinero, esa diferencia, ¿vale? Se va a consignar en el juzgado y el juzgado se va a encargar de cancelar la siguiente posición y la siguiente hasta que se cubran todas y se dan por satisfechas. Y si no, no. ¿Vale? Entonces es un riesgo comprar muchas veces muy barato, deudas muy pequeñas, porque lo que interesa realmente es comprar deudas de mucho importe. Cuando tú vas a comprar un crédito hipotecario, ¿vale? Tienes que intentar, no os fijéis en la deuda que deba, ¿eh? Ojo, es importante. Tú puedes comprar una deuda de 500.000 euros por 5.000. El importe de la deuda realmente no es significativo. Lo que importa realmente es, primero, lo que te va a costar a ti el crédito y segundo, cuánto está reconocido en el valor de subasta y cuánto es el valor de ese bien. La deuda, de verdad, me puede deber 20 millones de euros, que si el bien que lo garantiza vale 100.000, me puede deber todo lo que tú quieras. Ahora, eso sería fantástico, porque la deuda que me va a deber a mí es brutal. Y aunque me adjudique el bien, me va a seguir debiendo 900.000 euros. Te pongo un ejemplo, se te quiere decir. Pero cuando la deuda que te debe, que tú compras, es mucho menor que el valor del inmueble, mucho menor, a efectos de subasta, la ley obliga a consignar el sobrante. Y en este caso, pero si fuera un subastero, ¿tendría que hacerlo también o no? Si fuera un subastero, no. Ah, ¿no? O sea, si eres tú el que tiene la deuda, sí tienes que consignarlo y si es un subastero no tendría que... Si porque el subastero ya compra por el precio ya en base al precio de adjudicación del 70%. Eso es, ¿no? Eso es.
Ya, pero no El, puedo suba- comprar el su- el subastero compra el activo líquido, realmente, compra el inmueble en sí. Se lo adjudica ya. Tú lo que tienes ahora mismo, tú lo que has hecho previamente, antes de la ejecución hipotecaria, de continuar el proceso de subasta, es comprar el crédito. Pero es que tú tienes que hacer este ejercicio mucho antes de llegar a esto. Es decir, para analizar, para comprar un crédito como una inversión, tienes que analizar en qué situación se encuentra ahora mismo ese crédito, si se ha demandado o no, cuál es el valor de tasación en esa subasta, cuánto es el valor del activo, si se ha demandado a una empresa o una persona física. Son 5, 6, 7 datos que tienes que tener en cuenta. Ojo, Luis, ¿tienes dime. algún caso? Porque los casos que me das hasta ahora son Sí, mortíferos, ¿eh? sí, Me da yuyo. Pero un nada, caso, no. entonces Este me gustaría es el dar que menos, un es el que caso menos. de que tú digas, porque al final yo creo que ese es el trabajo que haces tú y tu empresa, que es tratar de analizar estos casos para sacar un caso que sea favorable para el interesado, para tu cliente, ¿no? Sí, Entonces, danos un caso que hayas tenido recientemente que haya sido un negocio, digamos, bueno, para tanto para el cliente como para la salida de ustedes como intermediarios o asesores. sí, pues mira, un caso de éxito, por ejemplo. Vale, bueno, si os comento uno a nivel particular y uno a nivel de empresa, ¿vale? Para que veáis la diferencia, porque la empresa es a través de un concurso de acreedor y a nivel particular es una ejecución hipotecaria normal. En la ejecución hipotecaria, un caso de éxito, por ejemplo, en Barcelona, un inmueble, ¿vale? En el que el banco, antes de vender al fondo, previamente ya había conseguido que los deudores abandonasen el inmueble, ¿vale? Eh, Insisto, pueden estar viviendo en el inmueble los antiguos deudores o ya haberse ido en el proceso y haberse marchado y que lo hayan ocupado o que haya otras personas viviendo, ¿vale? En este caso no eran los antiguos deudores, eran ocupas al uso, ¿vale? Habían entrado ya en la casa previamente, eran ocupas al uso. Muy fácil. Aquí este tipo de compras de créditos lo que buscan los inversores, ¿vale? Que el que esté viviendo en el inmueble no sea el antiguo deudor, da igual el tipo de inmueble que sea, que no esté viviendo el deudor, el antiguo deudor, súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque los ocupas no tienen ningún tipo de derecho sobre ese, entre comillas, inmueble o crédito, por lo menos en esa vía. Luego ya vemos si se les puede echar o no. Entonces, no vivían los antiguos deudores, eran ocupas, como digo yo, con K de patada, ¿vale? Entonces, vale, any problem. Se compra el crédito, ¿vale? Por 180.000 euros. 180.000 euros, ¿vale? En el que antes de comprar el crédito, el inversor va a hablar con la gente que está allí viviendo para ver qué de problemas van a encontrar en ese inmueble. Problemas cero. Problemas cero. Querían dinero, los ocupas. Fantástico. El inmueble eran 400 y pico mil euros, ¿vale? Pues directamente llegaron a un acuerdo, ¿vale? Les dieron, creo que fueron 15.000 euros a los ocupas. Estamos hablando de que 15.000 euros para un inmueble que vale 400 y pico mil euros y te ha costado 180.000 euros, es un regalo, ¿vale? Les dieron 15.000 euros, automáticamente fueron al juzgado, no había cargas posteriores ni nada, ¿vale? Y directamente archivaron el procedimiento. Se hizo, bueno, archivaron el procedimiento, continuaron con la ejecución hipotecaria, ¿vale? Se lo adjudicaron directamente, se lo inscribieron, pero no había cargas posteriores ni nada. Y aquí la verdad es que, bueno, la deuda era muy alta, ¿vale? No iba a haber subasteros interesados, creo que se debían 800.000 euros. Entonces, ningún subastero va a pujar más de 800.000 euros, que es lo que a ti te reconocen por deuda por un inmueble valorado en 400 y pico mil. Pero por suerte, pues coincidió con que el fondo estaba dando salida a este tipo de activos y accedió a vender el crédito por 180 y tantos mil euros. Los fondos también compran mal y a veces valoran posiciones en estas compras de englobo que dan un valor que estiman muy alto y luego se han equivocado.
o valoran inmuebles que creen que van a vender en tanto o que se han equivocado y que creen que un activo vale 300.000 euros y luego resulta que es una casa que devuelven. Es decir, también cometen fallos. Entonces, en este caso, se compró el crédito por 189.000 euros, creo. El inmueble estaba valorado en 450, la deuda era en 800.000 euros. La persona fue, hizo el trabajo, además lo hizo él, no lo hicimos, nosotros le asesoramos, pero no le hicimos la gestión. Pasamos el tema del tanteo y retracto en Barcelona, ¿vale? Que en la Generalitat de Cataluña, como particularidad, hay que comunicar esto. La Generalitat, todo lo que sean por encima de 50-60.000 euros, salvo que sea un pelotazo, no va a poner ni un duro para ejercer el tanteo y retracto, ya lo digo. Entonces, no fue un inmueble de su interés por el dinero que tenían que soltar. Y ya te digo, directamente, Tony, 205.000 euros más gastos, 220.000 euros. El inmueble estaba en muy buenas condiciones, ¿vale? En cosa de 4 meses, una operación que les costó en torno a 220.000 euros, creo que lo llegaron a vender en 475. No te oigo. Sacaron una operación más o menos con un 60% con el valor del mercado, por debajo. Sí. O tiene que estar muy bien pensada. Con el micrófono. Claro, son las típicas operaciones que se demoran más en el tiempo y que requieren un trabajo más legal y más administrativo que la compra de vivienda de llave en mano libre, ¿vale? Como por ejemplo, os digo, es otro tipo de sector que conlleva un descuento muy grande, pero también es un riesgo muy grande. Es lo que, por ejemplo, le comentaba a Carlos. Nosotros en Erges, ¿vale? Mi equipo que trabaja por detrás, al final, nosotros hacemos muchos lotes de viviendas ocupadas, ¿vale? Una de las características o el expertise que tenemos es la venta de lotes en ocupas. Entonces, mínimamente que buscamos hacer lotes para inversores que compran con la misma modalidad de compra que tenéis vosotros, o bien con cuentas participativas o bien haciendo el ejercicio que sea, pero con un descuento mínimo de un 30 o un 40%, para que a la hora de luego poder vender esos inmuebles haya margen y haya dinero pues para los inversores que han puesto y poder tener una rentabilidad rápida. ¿Qué sucede? Pues que si al final vas a comprar algo casi a precio libre, jolín, no te interesa meterte a negociar con ocupas, no sabes si no has tenido acceso a cómo se encuentra el inmueble por dentro, los costes legales, la repercusión mediática que puede haber, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, al final es lo que os digo, el tema de los créditos no se compran operaciones de hoy para mañana. Evidentemente se hace un sample y se hace un ejercicio de analizar muy bien estas operaciones, pero bueno, son operaciones muy rentables. Otro caso de éxito, por ejemplo, bueno, una urbanización en Pinto. Una urbanización en Pinto de una constructora que quebró, vendió todos los inmuebles, ¿vale? Y el crédito era un crédito promotor que se vendía con garantía de, creo recordar, que me parece que eran, si no me equivoco, vale, eran 7 inmuebles, ¿vale? Y 80 plazas de garaje. ¿Vale? Se quedó colgado, ¿no? ¿No lo están escuchando ustedes? No, se parece que se ha quedado colgado, sí. Luis, ahora. Perdón. Se te quedó colgado. Es que, sí, perdonad, estoy con el móvil y me llamaron y se cortó. Un crédito que garantiza 7 inmuebles, ¿vale? Puedes tener un crédito con garantía de muchas posiciones por el importe del crédito. 7 pisos, ¿vale? En el que cada piso está tasado en 260, 280.000 euros. Venta en mercado, ¿vale? La deuda total, me parece que era 1 millón, casi 2 millones, ¿vale? De crédito privilegiado, ¿vale? A nombre de una empresa. El cliente era un inversor, compra la deuda, ¿vale? En 800.000 euros. ¿Vale? 800.000 euros. Posteriormente, son activos que tienen muy buena salida y solamente con la rentabilidad para que os hagáis una idea,
compró en 800.000 euros, fue muy buena operación. Compró 800.000 euros y llegó a un acuerdo con el administrador concursal y se vendieron cada inmueble en torno a 250.000. 250.000 euros por 7, pues 1.750.000. Y compró en 800.000. Pero ojo, que tiene 60 plazas de garaje todavía disponibles que las puede regalar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha hecho aquí el inversor? Ha sido listo y ha ido a la urbanización, que es una urbanización brutal, y ha dicho, me lo quiero quitar rápido porque yo realmente mi nicho de mercado es ganar dinero con los pisos. Me quiero quitar el tener escrituradas estas plazas de garaje que al final llevan impuestos y unos costes y tal, y ha puesto un anuncio en la urbanización y ha dicho, ¿cuánto se venden las plazas de garaje? ¿A 6.000 euros en la urbanización? Ningún problema. A 2.500 euros la plaza. Se lo ha delegado a la comunidad de propietarios y creo que ya prácticamente las tiene vendidas todas. Increíble. Luis, una pregunta. El tiempo medio más o menos de estas operaciones, desde que te pones a buscar una oportunidad de comprar crédito hasta que la estudias, la ejecutas y tal, ¿cuánto estamos hablando? ¿Meses? ¿Semanas? Obviamente sin cada operación tendrá su complejidad, pero hablemos de operaciones normales, sin que tenga casos raros. No, por norma general, a ver, todo luego parece muy enrevesado, puede tener cierta complejidad, pero esto para que te hagas una idea, desde que a alguien se le facilitan varias posiciones y las quiere estudiar, ¿vale? Y saben más o menos de qué va el tema o bien lo hacen ellos o bien lo hacen a través de una empresa especializada que les asesore en todo el proceso, entre 2 semanas y un mes. Están desde que cogen la operación hasta que lo revisan, echan números, hacen el ejercicio de rentabilidades, qué pros y contras pueden tener, hacer la oferta y ir a firmar, un mes. También aquí contamos con lo ágiles que sean en la entidad para vender esos créditos. ¿Vale? Hay fondos que se les puede pasar una oferta, igual que si pasas una oferta por un inmueble a ella, y tardan un mes en contestarte. Entonces aquí va a depender un poco de la agilidad también. Luego, pues la compra se puede materializar en eso, en lo rápido que tú quieras formalizar, pasar el proceso de blanqueo de capitales, porque al final, dependiendo de la entidad a la que compres, también están, por así decirlo, vas a pasar el blanqueo de capitales para ver con qué dinero vas a comprar esa posición, porque tú no puedes hipotecar un bien que no tienes, ¿vale? Entonces tienen que ir con cash, entonces te van a pedir que cuál es el origen de esos fondos, de dónde procede ese origen de esos fondos, etcétera. Una vez justificado, y si lo aceptan, que por norma general lo suelen aceptar siempre, porque yo lo que les interesa es vender esa posición lo antes posible, también dependiendo del importe de la posición, en un mes lo tienes hecho. También, insisto, va a depender del colaborador que sea ese fondo, o esa empresa, o ese servicer, y de la capacidad o capas que tú tengas de acceso a la documentación. Porque yo al final, la recomendación por norma general que siempre se hace, sea una inversión de 10.000 euros, de 70.000 o de 700.000, tengo que tener todos los datos encima de la mesa para poder hacer la operación. Si no tengo los datos encima de la mesa, si hay lagunas, si hay cosas oscuras por ahí, si no me quieren facilitar cierta información, algo raro hay. Entonces, yo entiendo que dentro de una protección de datos, una LOPD, unos documentos que tú firmas con ellos, tú ya estás demostrando cierto interés, y si eres transparente, al final tú lo que quieres es, yo quiero comprar una posición y quiero ejecutar un activo, quiero acceder a un activo más barato, y tú, puesto que estás dentro de este proceso, lo quieres vender, te va a resultar económico, ¿vale? Entonces el fondo tendrá en su balance de cuentas ya marcado, oye, pues yo por menos de 100.000 euros este crédito no lo voy a vender, me ha costado 60.000 y no le voy a sacar rentabilidad y tienes un activo X, vale. Pero ese proceso va a ser ya por ambas partes, depende de lo ágil que pueda ser. Por norma general, los pelotazos existen. Y ojo, lo que hablaba Tony, hemos puesto los casos para empezar un poco más complicados, ¿no? Porque al final siempre
lo vamos a enfocar para algo que podamos aplicar nosotros. No es meter miedo, ¿eh? El 80% de los casos salen bien. Y al final solamente por el margen que tú estás comprando ya obtienes rentabilidad. A lo mejor no obtienes la rentabilidad de un 50 o 60, pero bueno, tienes una rentabilidad de un 40, bueno, o de un 30. Pero si es algo rápido y está bien estudiado, es muy limpio también. Pero siempre hay que tener toda la documentación posible encima. Yo soy partidario de que cuando alguien me quiere ocultar algo, esto tiene que ser un beneficio mutuo para ambas partes. ¿Por qué? Porque además el perfil de inversor, vosotros, se compra con Atanor, compra un inmueble a un fondo. Si le sale bien la jugada, va a querer comprar otro. Si sale bien la jugada, le va a querer comprar 3. Si yo te engaño y te la quiero colar, hablando mal y pronto, me la vas a colar una vez, no me la vas a colar más. Entonces, si un fondo o un servicer es transparente y te cuenta los pros y los... No te va a contar los pros y los contras porque te lo va a querer vender. Pero si estás bien asesorado, una empresa que se dedique a esto y que quiera asesorar bien a un inversor, si la jugada sale bien, va a querer trabajar contigo con los ojos cerrados. Nosotros tenemos clientes que sea para lotes de ocupados o sea para cualquier activo, nos llaman y le dicen al equipo que tengo, oye, tengo 1 millón de euros para invertir. Vale, ¿qué quieres comprar? Me da igual. Créditos, inmuebles, no necesito el dinero. Me da igual. Pero quiero una rentabilidad X. Y quiero poder disponer y reinvertir ese dinero dentro de 6 meses. Entonces, analizas qué tipo de productos hay y qué se le puede aconsejar para poder invertir, ¿vale? El cliente que quiere comprar este tipo, a nosotros lo que nos gusta es el circuito completo. Es decir, fidelizar a un inversor que compre un crédito con nosotros, o que compre un inmueble ocupado, que le podamos hacer la gestión de desocupación, que le podamos poner en venta ese inmueble y hacerlo todo. Porque al final vamos a también, evidentemente, estamos aquí para ganar dinero. Vamos a cobrar por sacarle un inmueble más barato, por venderle un crédito que va a poder acceder a un activo más barato. Cuando le hagamos la gestión, vamos a poder venderle por un precio X y vamos a cobrarle también. Entonces nos interesa que el inversor simplemente te diga, toma el dinero, ponlo en marcha. Ponlo en marcha. Ya está. Y que vea números y que vea datos. Y evidentemente hay que decirle los pros y los contras. No todo es tan bonito. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de créditos porque tiene que reunir una serie de características. No todo el mundo tiene la capacidad. Yo, sinceramente, cada vez veo más la compra de deuda. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho. Salvo que se encuentren pelotazos a nivel particular y a nivel de calle. Es un sector que no está muy explotado a nivel personas físicas o que no es tan habitual y todavía hay muchas oportunidades porque todos los bancos están vendiendo de manera constante carteras bancarias, están haciendo desinversión, están limpiando sus balances de tóxicos. La Sareb, el BVA, Sabadell, ahora se habla mucho de que Bankia se quiere fusionar con CaixaBank. Pues posiblemente antes de la fusión saquen carteras de deuda con garantías hipotecarias para limpiar sus balances y tener mucha pasta. Todo eso va a ser neto para ellos. Entonces van a querer hacer este tipo de operaciones rápidas. Bien sea por fusiones, bien sea porque están llegando a final de año y en su balance de cuentas del año lo quieren provisionar, bien sea por lo que sea. Entonces, ya os digo, son operaciones interesantes que hay que tener muy en cuenta y yo mi recomendación siempre es dejarlo en manos de profesionales y oportunidades hay muchas, ¿eh? Bien con un activo, bien con 10, va a ir todo proporcional al dinero que quieras invertir, en el tiempo que quieras dedicarle, en los recursos que quieras, la necesidad de lo quieras hacer líquido antes o después, pero es un sector, ya os digo, muy interesante y con muchas oportunidades. Una cosilla más, Luis. Habla siempre de cifras de altas, bueno, por lo menos para mí, de 200.000, 500.000, 800.000. ¿Hay oportunidades también o en la misma cantidad para importes más pequeños? Sí. Sí. Vale. No son excepcionales, ¿no? No, para nada. O sea, igual, hay muebles de 50.000 euros. Hay créditos de importe más bajos, importe más altos. Hay paquetes de plazas de garaje. Hay locales de 15.000 euros. Vale. He hablado porque relacionemos en nuestra cabeza
ese tipo de inmuebles. Pero lo que os digo, fijaros, inmuebles de 200 y pico mil euros. Hay inmuebles ahora mismo un cliente está mirando una posición de un edificio con 15 apartamentos y es 1 millón de euros. Tengo otro cliente que está mirando, os lo digo abiertamente, comprar un paquete al Fondo de Reestructuración Bancaria, a la Sareb, de 10 plazas de garaje, creo que por 6.000 euros. Y son plazas de garaje que se pueden vender en 3.000-4.000 euros mínimo cada una. Entonces, oportunidades hay sí, y sobre todo, ya os digo, cada vez se va a ver más la compra de un hotel, o la compra de un terreno para un constructor, o la compra de una casita en el pueblo, sobre todo en municipios cerrados, en los que al final la charla y la parte coloquial de que conoces al director de una sucursal y tal, oye, mira, tengo esta oportunidad, tengo un cliente que pues podemos vender, eso siempre va a haber. En municipios más pequeños, más cerrados, que no está todo tan protocolizado o tan automatizado como puede ser Madrid, Valencia, Sevilla, eso todavía sigue existiendo y se lleva mucho. Pero sí, oportunidades hay de todo. Y tú las puedes marcar, ¿eh? Oye, yo mi capacidad para invertir son 30.000 euros o 50.000 euros. Quiero buscar posiciones asequibles a este importe y que me deje una rentabilidad X. Pues se buscan, evidentemente. Al final también estas empresas que se dedican a esto ya saben un poco también con qué márgenes pueden jugar de descuentos con estos fondos, cuáles son los procesos, qué palancas tienen también para de cara al cliente, en este caso el inversor, sacarles las operaciones. Al final, pues bueno, pues al final también hay un trabajo muy grande por detrás, se buscan comparadores de mercado muy inflados, se echan más problemas de los que realmente hay para venderle y decirle al fondo al final que le estás quitando un problema de encima, le estás haciendo un favor al fondo quitándole eso y a lo mejor realmente no es tanto, pero al final tenemos que jugar aquí un poco de cara con el cliente, ¿no? Entonces ya os digo, hay un trabajo muy del tú a tú, de cómo lo puedas vender, de la necesidad de la urgencia que lo quieras luego materializar, de para que lo quieras, incluso revender el crédito, ¿eh? Hay gente y conocemos despachos que se dedican a comprar créditos porque automáticamente los tienen colocados con un 20% más al día siguiente. Están firmando hoy y mañana están volviendo a revender. Entonces hay nichos de negocio y de mercado que dependiendo de lo que tú quieras rentabilizar y el tipo que quieras tener y ese descuento va a regir eso. Oye, yo quiero tener un riesgo muy grande durante 6 meses, pero el resultado va a ser mayor. Oye, yo no me quiero complicar y le quiero meter aquí un 20% rápido, firmando hoy y vendiendo el viernes. Perfecto, es totalmente lícito. Y hay gente que diversifica mucho, lo que tú comentabas. Hay gente que prefiere, y yo lo recomiendo, salvo cosas que se vean que no va a haber ningún problema judicial y tal, yo soy de los que prefiere diversificar, ¿eh? Prefiero, si una operación no sale bien, tener mi montoncito repartido en 5 más, que no apostar todo, como digo yo, al número ganador. Y puede pasar de todo. Te pongo un ejemplo muy rápido, por la hora que es. Vimos una operación súper buena hace 2 años de una casa, ¿vale? Valorada en 300.000 euros. El cliente iba a comprar la deuda en 100.000. Era un negocio perfecto. La deuda que tenía era muy por encima, perfecto. Hizo la operación, iba a ganar 200.000 euros porque ya la tenía vendida al alcalde del municipio. ¿Sabes qué pasó? Claro, luego circunstancias puede haber miles. Estaba muy cerquita de la carretera, se salió un camión de reparto y se empotró contra la casa, la destrozó entera. La casa hubo que tirarla. Entonces el valor de la casa ya no era el que era, ni era la rentabilidad. Solamente... Bueno, por eso ya es muy mala suerte. ¿No? Demasiada. Que caiga un avión en un rayo. Tony, tú compras una deuda en ¿cómo se llama el juzgado este donde hubo el terremoto? Abajo, en la parte de abajo de España. Sí. En Lorca. En Lorca. Sí. Tú compras un crédito, ¿vale? Que está en Lorca. Y es una operación fantástica. Hay un terremoto, se pierde toda la documentación del juzgado, no aparece la documentación del juzgado y tu procedimiento legal se queda ahí durante 6 años.
porque no aparece la documentación, porque nadie tiene documentación al respecto. Ahora es verdad que con los sistemas que hay, todo se trabaja a través del Exnet, todo está digitalizado, pero este tipo de cosas, es verdad que ya te vas a un extremo, pero pueden pasar. Pueden pasar, o te puede pasar como un cliente que compró hace un poquito un local muy cerquita de Castellana, ¿vale? Y ha llegado un fondo y ha comprado el edificio entero. Él compró el crédito, quería ese local para montar ahí un negocio, una joyería, y llegó un fondo y dijo, voy a montar aquí una sucursal bancaria. Quiero comprar todo el edificio. Y le dijo el cliente, vale, jolín, me ha costado esto, me parece que fueron 600.000 euros, el local estaba valorado en torno a 1.000.000, ha llegado al fondo y le ha pagado 2. Así, plas, a pelo. Oportunidades que pueden surgir, tanto positivas como negativas. Puede pasar, ¿eh? Qué bonito esto, ¿eh? Muy bonito. Entonces, bueno, ya os digo, hitos puede haber mucho. Es verdad que, bueno, me he enrollado mucho contando un poco todo el proceso, pero ya os digo que es un sector muy bueno. Voy a ver si ahora, durante unos días, hago algún tipo de presentación y os pongo un par de casos con datos y con números en Excel y demás, ¿vale? Y se lo paso a Ricardo para que lo circule si queréis por todo el grupo y veamos sobre papel, que no al final es tan hablado y la gente no tiene a lo mejor la capacidad para ir echando números sobre el momento y ver realmente la rentabilidad, pero os lo voy a pasar con varios casos para que veáis un poco el margen y con casos reales, ¿vale? Para que veáis al final que es un negocio muy rentable, si no, evidentemente no estaría tan en auge. Claro. Oye, excelente, ¿eh? No, toda la información no ha sobrado absolutamente nada, de verdad. Está fenomenal y muy ameno, sí. Se ha pasado unas 2 horas, pero volando, increíble. Sí, totalmente. Muy interesante, Luis. Muchísimas gracias por la información. Ha sido muy útil. Muchas gracias, Luis. Cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis, estamos ahí para echar una mano, sobre todo la gente del grupo. Yo de manera desinteresada, a lo mejor no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero siempre intento escribir luego de manera privada a la gente que me pregunta o tal, y evidentemente totalmente desinteresado, ¿eh? O sea, no, por eso no os preocupéis. Escribe en el grupo en público para que todos aprendamos. Eso es también importante. No hay ningún problema. No, nos tenemos que ayudar entre todos, de verdad. Porque al final lo que buscamos es aprender todos y que sea algo, pues eso, interesante y ver otro tipo de inversiones. Y nada, pues lo próximo es que Atanor nos encargue de comprar 10 créditos, ¿vale? Y... Claro que sí. No, claro en que sí. serio, Esperemos cualquier que pronto. cosita que necesitéis podemos verlo. Claro que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias por la información. Ha sido muy útil para mí. A vosotros. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Seguimos en contacto en el Muchísimas gracias, Luis. Estaba excelente. Gracias. A vosotros. Muy bueno. Venga, gracias. Chao. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.